binario de transistores MOS en diseño analógico incluye, pero a mí sí creía que es importante. En una clase presencial generalmente lo imparto. Desafortunadamente aquí, por la naturaleza de los tiempos, no puedo gastar mucho tiempo ahí, pero se los dejo a ustedes. Es bastante interesante. En algunas ocasiones también les he comentado a mis alumnos la posibilidad de continuar esto en una maestría. Simvestab es un centro de investigación que ofrece programas de maestría y doctorado, y es una buena oportunidad para obtener un grado de escolaridad más alto. El Simvestab goza de mucho reconocimiento a nivel industrial. Continental, Intel son de los que reconocen su labor. Y mientras ustedes están estudiando, el CONACYT los puede becar con un monto para su manutención que es equiparable, por ejemplo, para como un sueldo de recién egresado. Entonces es una buena opción. Y entre las materias que se encuentran para diseño electrónico, destaca la física de semiconductores. Entonces les vendría bien comprender esos conceptos que me di a la tarea de recopilarlo de varias fuentes y sintetizarlo. Es un esfuerzo que me gustaría que lo pudieran aprovechar. Bueno, continuando con nuestra charla, ¿se alcanzan a ver que aparece la figura 2.7, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, nuestro objetivo, insisto, es llegar a encontrar la ecuación del triodo, una de las regiones de operación del transistor. Ya para terminar con lo que hemos visto del voltaje de umbral, para un transistor de canal N, vemos que el voltaje de umbral en el ejercicio del examen y en el ejercicio de tarea, tenemos voltajes de umbral, por ejemplo, de 0.4, 0.8, etcétera. Sin embargo, pues es una ecuación, y esta ecuación proviene de aquí, como se pueden dar cuenta, viene de aquí, donde φms es un valor negativo. Por lo tanto, en algunas ocasiones este voltaje, como en este ejercicio, puede llegar incluso a hacerse cero. ¿Cuál es la implicación de que el voltaje de umbral, de acuerdo a la física de semiconductores, dado que esto proviene de la física de semiconductores, esta ecuación, el voltaje de umbral fuera cero? Si el voltaje de umbral fuera cero, significaría que si yo le aplico voltajes positivos o cero, pues el transistor, si lo trabajo como si se tratara de un interruptor, pues siempre estaría encendido, ¿no? Para poderlo apagar, necesito aplicarle un voltaje menor que cero, ¿no? Entonces, esto sería un problema, porque si lo quiero trabajar como en electrónica digital, es trabajar como un interruptor, pues siempre va a estar encendido. Entonces, nunca se va a apagar, entonces no sirve. ¿Y qué es lo que se hace, en la física de semiconductores? Bueno, para contrarrestar ese voltaje cero o voltaje muy negativo, aquí se le pone una carga positiva, de manera que pueda repeler un poco más a los electrones, y por consiguiente se requiere un voltaje positivo más grande para poder superar esta implantación iónica de dopantes de tipo P, ¿no? Dopantes aceptores. Entonces se hace una pequeña modificación físicamente para poder tener un voltaje de umbral. Para un transistor de canal N, un voltaje de umbral positivo. Vamos a buscar que los voltajes de umbral en los transistores de canal N sean positivos. Bueno, esto desde el punto de vista de nosotros, pues es una mera nota teórica. Nosotros asumimos ya que la tecnología está disponible, y siempre vamos a asumir que el voltaje de umbral siempre va a ser, para un transistor de canal N, positivo. Ahora,
¿qué sucede con los transistores de canal P? Los transistores de canal P dijimos que son similares a los transistores de canal N, pero todas las regiones y las polarizaciones son invertidas. Es decir, la oblea en principio debería ser una oblea de tipo N, estos contactos donde se coloca el drain y el source deberían de ser tipo P, y el sustrato tipo N se polarizaría también a través de una implantación de N++, ¿no? Que es como lo estamos representando aquí, ¿no? Recuerden que no hay un sustrato N, o sea, no hay una oblea de tipo N, es la oblea de tipo P, pero en cierta región se hace una implantación de un pozo N, un N-well, ¿no? Como se pueden dar cuenta, pues todas las regiones son, el P se convierte en N y el N se convierte en P, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues los voltajes también van a ser negativos, van a ser de polaridad contraria a los NMOS. Por ejemplo, para formar el canal, si el sustrato es de tipo N, recuerden que un sustrato de tipo N tiene abundancia, muchos electrones, y tiene muy pocos huecos. El transistor de canal P, como su nombre lo dice, se debe de formar a partir de huecos. Se tienen que formar huecos. Entonces el canal se debe de formar de huecos. Recuerden que el hueco es equivalente a una partícula, no lo es una ausencia de electrón, pero es equivalente a una partícula de carga positiva. Entonces se debe de poner aquí una carga positiva. La única forma de generar aquí carga positiva, es decir, muchos huecos, sabiendo que el material tipo N tiene pocos huecos, pues es atrayendo los pocos huecos que haya, ¿no? Voy a tratar de atraer estos pocos huecos que hay aquí, y la manera de atraer a esos huecos es, la manera de atraer esa carga positiva es poniéndole un voltaje negativo, ¿no? Le voy a aplicar aquí un voltaje negativo, de tal manera que al aplicarle un voltaje negativo, los huecos se ven atraídos por ese potencial negativo y se acumulan aquí. No pueden pasar por barrera de potencial o dieléctrico, que es esta línea, esta región que hay aquí, porque pues es un aislante, ¿no? Entonces se quedan ahí acumulados y por lo tanto se forma un canal. Gracias a este canal, si nosotros establecemos una diferencia de potencial entre esta terminal y esta terminal, entonces puede haber una corriente eléctrica entre esta terminal y esta terminal, que es el drain y el source correspondiente, respectivamente, ¿no? Este siendo el source y este siendo el drain. Como ven, igual que antes, el source y el drain también son intercambiables, ¿no? De hecho, si fija físicamente no hay ninguna diferencia entre el source y el drain. Y eso está representado aquí. Entonces, como se puede dar cuenta, el voltaje que se necesita para formar el canal ahora debe ser un voltaje negativo, ¿no? Frente al transistor de canal N. El transistor de canal N se requiere aplicar aquí en el gate, se debe de aplicar un voltaje positivo para atraer a los electrones. Y aquí, un voltaje negativo para atraer a los huecos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se requiere, eso es lo que dice esta nota correspondiente aquí. ¿De acuerdo? Y físicamente, esto es físicamente, y esto es en el nivel de abstracción, del cual hablamos en el primera unidad. Representaría el transistor, las tres terminales, son estas tres terminales. Este es el gate correspondiente a esta terminal. Esta terminal que va a tierra es el source, como se pueden dar cuenta, y esta terminal tiene que ser el drain. Miren, también aquí suena interesante. Este ejercicio sirve para poner de manifiesto algunas cosas interesantes que hay que recordar, hay que poner en sintonía. Como se pueden dar cuenta,
¿qué representa el menos 0.1 volt? Este menos 0.1 volt significa que es menos 0.1 volt respecto a esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es menos 0.1 volt respecto a esta. Quiere decir que este voltaje está menos 0.1 volt respecto a este voltaje. Recuerden que voltajes son diferencias de potencial, son diferencias. Entonces, es respecto a este voltaje. En otras palabras, jóvenes, yo hubiera podido conseguir también que la diferencia de potencial aquí sea, si se fijan, la diferencia de potencial de aquí a acá va a ser 0.1 volt. O sea, el voltaje de aquí menos el voltaje de acá vale 0.1 volt. ¿Queda claro? Ok. Si eso queda claro, yo también puedo colocar este voltaje a 5 volts y este lo puedo colocar a 4.9. ¿De acuerdo? Y si lo pongo este a 5 y este a 4.9, pues para todos ustedes dirán, pues son voltajes positivos. Pero no dijimos que eran voltajes negativos. Sí, es que es un voltaje negativo. Porque este voltaje es más negativo que este. Al ser 4.9, 4.9 es menor que 5. Y nuevamente, si calculamos la diferencia de potencial de este menos este, van a ser 5 menos 4.9 será lo mismo que 0 menos 0.1. O sea, 0.1 volt. O sea, de todas maneras será lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede resultar para de aquí en adelante un poco confuso, porque los circuitos van a, que trabajemos con los PMOS, podrá alguien decir, bueno, pero ¿dónde están los voltajes negativos? ¿Por qué no dijimos que eran voltajes negativos? Recuerden que son diferencias siempre de potencial, es decir, este debe de ser más negativo que este. Y luego, por ejemplo, aquí el circuito este que dice que este es el positivo y el negativo, significa que esta terminal es más negativa que la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, significaría que el voltaje que yo coloque aquí tiene que ser más abajo que este. Entonces, nuevamente, si este vale 5, pues este podría valer 4, y con eso es suficiente para decir que este voltaje es más negativo que este voltaje, o que este voltaje, que es el mismo punto. ¿De acuerdo? Entonces, para tenerlo en cuenta. No se preocupen si esto ahorita no queda claro, lo vamos a ir aclarando en la medida que sea necesario. Pero lo que sí les quiero comentar, que el voltaje entre el gate y el source que se requiere aquí para formar el canal tiene que ser en esta ocasión negativo. ¿Por qué? Porque el voltaje de umbral es para los transistores de canal P negativos. ¿De acuerdo? Son negativos. Por ejemplo, mientras en el transistor de canal P, por ejemplo, en el que acabamos de ver del ejemplo de tarea, el voltaje umbral vale 0.8, lo cual significa que necesito aplicarle al gate más de 0.8 volts para que se forme el canal. Los transistores de canal P van a tener un voltaje de umbral de menos 0.8, lo cual implica que yo necesito aplicarle al gate un voltaje más negativo de 0.8, o sea, un menos 0.9, un menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, etc. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a la siguiente parte. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Pues no, todo bien. No. Perfecto. No. De todas maneras, recuerden que yo les paso los documentos, jóvenes, y nuevamente exhortarlos a que los consulten. La situación que estamos atravesando, pues es una situación complicada. Y pues bueno, la mejor manera es estudiar para poder suplir muchas carencias que vamos a tener. Bueno, entremos ya a cómo encontrar las características, y gracias a esas características las vamos a encontrar a partir de lo que hemos abordado. Recuerden que en realidad esto es más sencillo que en los transistores BJT.
Por ahí algunas personas, algunos estudiantes a lo mejor se desesperan porque ya quisieran entrar con los circuitos, pero recuerden que el objetivo de esta materia es un poco distinto que comprar un transistor MOS y programarlo. Tiene como objetivo es diseñar los transistores para que los transistores en una topología, en una arquitectura, hagan una función de amplificador, amplificador diferencial, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la diferencia es que aquí hay que entrar un poco más en detalles físicos. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar las ecuaciones que modelan al transistor? Las ecuaciones se van a poder encontrar cuando yo pueda describir matemáticamente la corriente en función de los voltajes y las propiedades del semiconductor y las geometrías del semiconductor. Entonces, cuando yo sea capaz de encontrar una fórmula que me diga, mira, la corriente va a ser esta ecuación, y en esa ecuación lo queremos identificar las características del transistor, sus componentes físicas, sus geometrías y sus voltajes, entonces ya diremos que tenemos un modelo del transistor. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar ya sin tomar en cuenta la física. Ya trabajamos con circuitos a partir de esas ecuaciones, ¿no? Algo así como lo que tenemos en el BJTI, que decimos que la corriente del colector es beta veces la corriente de la base, la corriente del emisor es beta veces más 1 la corriente de la base, y así sucesivamente, ¿no? Ya cuando tengamos esas y bueno, aquí la corriente de la base es una función exponencial. Si recuerdan, tiene la misma función de un diodo, es una función exponencial. Y cuando tengamos esas ecuaciones ya podemos empezar a entrar a diseñar los circuitos. Bueno, entonces el objetivo de eso es llegar a ese tipo de ecuaciones. Para eso es encontrar las características de corriente y voltaje. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y para esto, pues bueno, este canal que aparece aquí, o el canal que aparecía, por ejemplo, aquí con estas rayitas negras, que es el canal de electrones, lo vamos a representar como miren, como un bloque, que aquí en realidad este bloque son o electrones para un transistor de canal N o huecos para un transistor de canal P. Entonces, vamos a ver como si esa fuera la carga como si fuera el canal, ¿de acuerdo? Este es el canal. Bueno, la corriente, jóvenes, la corriente se define, si ustedes recuerdan algunas de las clases que hayan tomado, se define como la derivada de la carga con respecto al tiempo, es decir, es una medida para medir el flujo de la carga, es decir, si la carga está cambiando en la medida que transcurre el tiempo. Y de ahí, pues también las unidades de la corriente es ampere, las unidades de la carga es el coulomb, las unidades del tiempo es el segundo. De aquí entonces que un ampere es un coulomb sobre segundo. Bueno, pero ¿quién es la carga? La carga va a ser, podemos tomar una densidad de carga lineal. La carga lineal es, por ejemplo, si este fuera el canal, este tiene un ancho, ¿están de acuerdo? Este es un ancho. El ancho, digamos que le llamamos L, ¿no? Este es el L. Entonces, yo puedo tomar toda la carga que hay aquí, en coulombs, supongamos que la conozco, y la divido entre esta distancia. Al tener la carga entre esta distancia, lo que obtengo es una densidad de carga lineal. ¿Queda claro? Una carga lineal. De tal manera, déjenme poner rápidamente el Excel, digo, el Paint. Por ejemplo, como se puede ver, pues tendría yo la carga, y si yo tengo la carga total, y aquí tengo la distancia SL, y yo tengo QT dividido sobre L, esto, si se fijan,
es una densidad de carga que le podemos llamar QD. QD. Las unidades de esta, como ya sabemos, son los coulombs. Estos son coulombs, estos son metros. Por lo tanto, la unidad para esta cifra serán coulombs por metro. ¿Eso por qué es importante? ¿Por qué es interesante? Bueno, porque si yo estoy interesado, estoy haciendo el mismo dibujo que está aquí, pero un poco más grande, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos tomando nada más esta distancia, que le vamos a llamar dx. ¿Cuánta carga hay aquí? En esta sección, ¿no? En esta sección que está aquí mostrándose, ¿no? Bueno, pues la carga que hay en esta región, pues va a ser la densidad de carga multiplicado por el diferencial de x. Este es QD por el diferencial de x. Es decir, la densidad de carga por la distancia. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, esa sería la carga que hay aquí. Como la corriente, ese sería el diferencial de carga. ¿Por qué? Porque pues mide un diferencial aquí de longitud, ¿no? Entonces, la corriente, que es la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿no? Pues va a ser la derivada de la carga por el diferencial del tiempo, que sería QD por dx entre dt. Si esta sección transversal no cambia, es decir, siempre tiene la misma unidad, el mismo ancho, por ejemplo, ¿no? Si mide es siempre el mismo ancho, entonces esta es una constante, lo cual se puede ver entonces como QD por diferencial de x por diferencial de t. Y si recuerdan sus clases de dinámica, esto se convierte entonces en la velocidad. ¿La velocidad de quién? Bueno, si estos son electrones para un transistor de canal N, estos son electrones, pues estos que aparecen aquí también son electrones. Y los electrones, pues, para que exista una corriente, significa que deben de estar en movimiento. Entonces se deben de mover en esta dirección y se mueven con una velocidad. Y gracias a que se mueven a una velocidad, es posible decir que entonces tenemos una corriente eléctrica. ¿Alguien sabe por qué estoy poniendo la corriente en dirección contraria al movimiento tratando de mejorar esto? ¿Alguien sabe por qué la corriente va en dirección contraria a al movimiento de los electrones? Recuerden que en el sentido convencional de la corriente va en dirección contraria al movimiento de los electrones. Por eso va en dirección contraria. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la corriente será igual a la carga por la velocidad. Si son electrones, la corriente será igual al negativo de la carga por la velocidad. Y si son huecos, pues es la carga de los huecos por la velocidad. Estos serían para huecos y estos son para electrones. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el negativo? Bueno, porque el negativo implica que la corriente es contraria a la velocidad, ¿no? Al movimiento de los electrones. En cambio, los huecos si se mueven a la derecha, entonces la corriente también es a la derecha. ¿No? Ok.
Entonces, regresamos al documento. Y entonces la corriente, como se pueden dar cuenta, pues es la carga por unidad de área por la velocidad. ¿De acuerdo? Por la velocidad. Aquí tiene una explicación. Esto, por ejemplo, creo que es más ilustrativo que esta explicación, incluyendo estas imágenes. Se las dejo ahí de todas maneras si alguien considera que es más fácil de entenderlo con esto que está aquí, pues puede tomarlo. Si no, en realidad aquí está muy obvio, ¿no? La carga por diferencial de X, el diferencial de X se va, quedaría, así, ¿no? Esto quedaría así. Entonces, lo puedes seguir también con esta simple ecuación, es más inteligible, o al menos para un servidor es más inteligible, para que toda esta explicación que le pone está puesta aquí. Bueno, perfecto. Y esto está representado en este esquema. Vean que primero se debe de formar el canal. El canal se requiere que el voltaje del gate sea más grande que el voltaje de umbral, es decir, tiene que ser más grande que el source. Y en esta aproximación de que estoy formando apenas el canal, pues no hay corriente. Y no hay corriente porque el source y el drain están a la misma polaridad. Cuando un transistor se pone de esta manera, lo que se está formando ahí es simplemente un capacitor MOS. Y el capacitor MOS es la clave de formar la memoria, por ejemplo, de DRAM. Cuando ustedes han escuchado la memoria, las DDR, las memorias DDR, pues son un cúmulo de capacitores y estos capacitores se forman con transistores MOS como esta configuración, es decir, el source y el drain están conectados al mismo potencial, por lo tanto no hay corriente, lo único que se forma aquí es un capacitor, ¿no? Ok, pero si la corriente ya dijimos que es igual a esto, a la carga por la velocidad, pues nos hace falta ver cómo está descrita la velocidad, la carga y la velocidad, o sea, quién es la carga y quién es la velocidad. La velocidad de los electrones para que los electrones tengan una velocidad, se necesita aplicar una diferencia de potencial entre el drain y el source, ¿de acuerdo? Si no, por ejemplo, en estas condiciones, no hay velocidad para los electrones, por lo tanto, no hay corriente. ¿Por qué? Porque las cargas no se mueven, y no se mueven porque no hay diferencia de potencial entre el drain y el source, como se puede ver aquí en este esquema. Para que pueda haber una corriente, aquí debo de tener un voltaje distinto que eso, una diferencia potencial, vamos. Y debo de tener el canal, por eso el VG. Entonces deben de ser dos condiciones. Diferencia potencial aquí y aquí que gracias a este voltaje se forme el canal. Entonces ya puede haber una velocidad, ¿de acuerdo? Hay una diferencia potencial a partir de una velocidad. Pero, ¿cómo calculamos esta carga? Esta carga la vamos a calcular a partir de algo que a lo mejor recordarán de alguna de sus clases de electromagnetismo. En electromagnetismo, déjenme compartirles otra vez para mostrarles algo. Recuerden cuando nosotros teníamos un capacitor de placas paralelas. Ven el Paint ahorita, ¿verdad? Sí.
Perfecto. Sí. Entonces, si recuerdan, un capacitor de placas paralelas, pues eran dos placas paralelas separados por una distancia, D, ¿sí? Y cada una de estas placas tiene la misma área, y la misma área es A. Si nosotros le aplicamos aquí una diferencia de potencial, vean que ese es el positivo, ese es el negativo, entonces aquí había una carga positiva y aquí la misma carga negativa. Esa es la característica de un capacitor de carga paralela. Y bueno, había una relación que decía que gracias a las dimensiones geométricas del área y la distancia y el medio que está aquí, y el medio, se podía calcular la capacitancia. ¿De acuerdo? Y bueno, de la teoría electromagnética y del electromagnetismo, de hecho esto se desprende más del electromagnetismo, que es más simple, se determina que la capacitancia es igual a el medio que está caracterizado por la permitividad del medio, de hecho del aislante, ¿no? La permitividad del medio por el área entre la distancia de separación. Entonces, como es claro, un capacitor de alta capacitancia requiere alta área, ¿no? Y también puedo aumentar la capacitancia poniendo un dieléctrico cuya permitividad cada vez sea más y más elevada, ¿no? Esa es la manera. Al mismo tiempo, la capacitancia también, no solamente para un capacitor de placas paralelas, pues es esta ecuación, ¿no? Pero si aquí vemos también la capacitancia, se puede relacionar con respecto a esta carga que hay aquí y el voltaje que hay aquí. ¿Cómo? Va a ser la carga que hay aquí, que es la misma que está acá, pero acá es negativa, dividido entre el voltaje. También, entonces, la capacitancia se ve como carga entre voltaje. También aquí es algo interesante notar que la capacitancia se mide en faradios, la carga se mide en coulombs y el voltaje en volts. Por lo tanto, un faradio es un coulomb sobre un volt. ¿De acuerdo? Eso es también lo que representa. Bueno, esa es la característica. Entonces, por ejemplo, para un capacitor de cargas paralelas, la carga, recuerden que en nuestra ecuación estamos diciendo que la corriente era la carga por la velocidad, ¿cierto? Bueno, pues la carga se puede despejar de aquí como el voltaje por la capacitancia. Es un producto, ¿eh? Es un producto. Voltaje por capacitancia. ¿De acuerdo? Voltaje por capacitancia. Pero la capacitancia para un transistor MOS, ¿quién es la capacitancia? La capacitancia del MOS, como se pueden dar cuenta, haciendo alusión a la gráfica que habíamos visto, recuerden que pues aquí está el dióxido de silicio, aquí está el polisilicio, y esto pues tiene unas dimensiones geométricas, ¿no? Que son estas que están aquí. Bueno, recuerden que acá, por acá está el drain, por aquí está el source, pero vamos a hablar de este que es el gate y el dióxido de silicio. El capacitor, esta región tiene una longitud llamada L, que es la longitud del canal. Esta es la distancia del ancho del transistor, que se llama W. Siempre esas dimensiones van a ser universales. L es la longitud del canal y W es el ancho del transistor. Bueno. La capacitancia de un transistor
no se obtiene de manera directa. No hay manera de calcularla directamente. Bueno, sí hay, pero se opta, dado que un transistor puede tener una geometría distinta, se opta por darlo como la capacitancia por unidad de área multiplicado por W y multiplicado por L. La capacitancia entonces se calcula como la capacitancia por unidad de área por el área. ¿De acuerdo? Por el área. ¿Cuál área? Pues el área, por ejemplo, del gate. Recuerden que aquí están todos los electrones. Aquí están todos los electrones. ¿De acuerdo? Entonces, es el área que está por encima. Es decir, recuerden que el gate está aquí. Entonces, este es W, esta es L. Entonces, esta área es W por L. ¿De acuerdo? Es W por L. Entonces, veríamos que la carga, esta carga que hay aquí, esa carga es la capacitancia, como dice aquí, la capacitancia que es capacitancia por unidad de área por W por L multiplicado por el voltaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, recuerden que la QDE era una densidad de carga. Si recuerdan, era la carga total del canal dividido entre la longitud del canal. Es decir, es la carga dividido sobre L. Por lo tanto, si hacemos las ecuaciones, quedará que SOX por W, la L con esta L se elimina, multiplicado por el voltaje. ¿De acuerdo? Y esta relación es la que aparece aquí. W por COX por el voltaje. Y este es el voltaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué ese voltaje? Este es el voltaje refiriéndose a esta imagen. Recuerden que el canal, para que se forme, el voltaje de aquí tiene que ser más grande que el voltaje de umbral, que este VTH, tiene que ser más grande que el VTH. ¿Sí? El voltaje del gate tiene que ser más grande que el voltaje de umbral. Aquí hay algunas diferencias. Aquí no aparece el voltaje del gate a secas como aquí, porque es el voltaje del gate al source. O sea, a una referencia, y la referencia es esta terminal, ¿no? Esta tierra. Entonces, del gate al source. ¿De acuerdo? Y menos voltaje de threshold. ¿Por qué? ¿Por qué se multiplica todo por esta diferencia y no simplemente por el voltaje del gate? Porque de todo el voltaje del gate, un voltaje, una parte del voltaje, no todo el voltaje, va a ser suficiente para crear esta carga. Entonces, solamente una parte de este voltaje, que es VGS menos VTH, es el voltaje que se requiere para formar a el canal. Por eso hay una resta de voltaje. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta carga que hay aquí, estos electrones que se ven así con estas líneas, que se ven aquí, esta carga por unidad de longitud, se obtiene como la geometría del transistor, que es W, es esta W, ¿sí? Por la capacitancia por unidad de área, que recuerden que esta capacitancia por unidad de área en el ejercicio anterior ya lo calculamos, aquí está, es una constante entre el grosor del dióxido de silicio, ¿sí? Entre el grosor del dióxido de silicio por el voltaje, y el voltaje es el voltaje del gate menos una cantidad, y esa cantidad es el voltaje umbral, porque
Esa cantidad de voltaje ohmbar es lo que se necesita para formar a el canal. Bueno, sin embargo, esta carga que hay aquí es en esta condición. Pues eso no nos sirve, a menos de que estemos formando, como dijimos, una memoria, un capacitor, etc. Pero si nosotros queremos que forme una corriente, entonces yo necesito aplicarle una diferencia de potencial, y para aplicarle una diferencia de potencial, entonces aquí le aplico una diferencia de potencial, lo cual hará, si recuerdan, en el documento que les pasé de la física de semiconductores, aquí se forma una región de vaciamiento. ¿Por qué hay una región de vaciamiento? En este ejercicio estoy asumiendo que el sustrato también está a GND. Entonces aquí hay una zona de vaciamiento pequeñita, y aquí hay una zona de vaciamiento más grande debido a que esta unión N más con el P de la oblea están polarizadas en inversa, por lo tanto la región de vaciamiento aumenta, lo cual hará que gracias a este voltaje aquí se minimice la concentración de electrones. Pues alrededor de la unión N, de la unión NP, que son estas, la región de vaciamiento aumenta, pues aquí habrá menos electrones. Entonces, como se pueden dar cuenta, el voltaje que se aplica en el canal ya no es simplemente VGS menos VTH, sino va a ser VGS menos VTH menos el voltaje que se aplica como una función de la distancia X, ¿no? Donde el voltaje Vx, cuando X es igual a 0, es el voltaje que hay entre el source y el bulk en este lugar, que es 0. Y cuando X es igual a L, este voltaje va a ser igual al voltaje que se aplica entre el drain y el source. Entonces, este es el responsable de que haya un conformado, una deformación en el canal, pero es necesario para que pueda existir una corriente eléctrica. Bueno, entonces, a partir de esta ecuación y conociendo cuál es entonces la carga ya en esta condición, mientras que esta ecuación corresponde a esta gráfica, a este dibujo pictórico, entonces ya tengo la carga y yo la necesitaba para encontrar la corriente, la carga, ya nomás lo multiplico por la velocidad y obtengo la corriente eléctrica. Recuerden que este negativo es porque si el canal es de electrones, la velocidad de los electrones tiene dirección contraria a la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ya aquí se alcanza a ver algo, ¿no? Que la corriente ya empieza a ver corriente, voltajes, geometrías, aquí está la geometría, pero bueno, me hace falta ver quién es esta velocidad. Bueno, la velocidad, de acuerdo a la física de semiconductores, la velocidad se puede determinar a partir de la movilidad y el campo eléctrico. La velocidad es la movilidad por el campo eléctrico, ¿sí? Esto proviene de la física de semiconductores. Entonces, si yo integro esta ecuación aquí, si la coloco aquí, pues entonces yo voy a tener la movilidad del electrón, porque es el electrón el que se está moviendo en estas consideraciones, por el campo eléctrico. Ahora, el campo eléctrico está relacionado con el voltaje.
esto también se desprende ya no de la física de semiconductores, sino de el electromagnetismo. El campo eléctrico es el negativo del gradiente de voltaje. Si está limitado a una sola dimensión, se puede omitir la notación vectorial y dejarlo que el campo eléctrico es el negativo de la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, aquí, en esta ecuación, si la velocidad la ponemos como la movilidad por el campo eléctrico, que es la velocidad, y luego el campo eléctrico lo ponemos como el negativo de la derivada del voltaje con respecto a X, pues tengo una ecuación diferencial, donde en esta ecuación viene ya corriente, geometrías, características del semiconductor. Miren, ahí vienen las características. Esa sería la movilidad. ¿No? Déjenme ponerle algo aquí para que hagamos relación de algo. Esta sería la movilidad del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, ya aparece voltajes, propiedades del semiconductor, aquí están, geometría y voltajes, y corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que convendría hacer, pues es de aquí, que sigue. Lo que sigue es este menos, con este menos se vuelve más, a un lado, luego, déjenme poner la movilidad de este lado, y este diferencial de X que está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado, multiplicando. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue aquí? Lo que sigue es hacer una integración. Integramos. Voy a integrar aquí. Y voy a integrar acá. ¿De acuerdo? Entonces integro aquí. Integro acá. La X es la que voy a integrar aquí. Y la que voy a integrar acá es el voltaje del canal. La X va, como se pueden dar cuenta, la X, aquí está, va desde 0 a L. De 0 a L. Y el voltaje, recuerden que el voltaje del canal en este punto vale 0 y el voltaje en este punto vale el voltaje del drain al source. Por lo tanto, va a ser desde 0 a BDS, ¿Perdón? Haciendo la integración, hacer la integración, y la integración nos va a conducir finalmente a esta ecuación, jóvenes. Y aquí entonces yo ya sé que la corriente va a depender de la movilidad, la capacidad por unidad de área, que esta para un proceso, para una tecnología, no la puedo modificar, ya viene hecha. Solamente la puedo modificar si cambio de tecnología. Es decir, si utilizo la de ON Semiconductor o la de TMSC o la de Intel, etcétera, solamente ahí se puede cambiar este valor, pero si la tecnología está fija, pues esto para nosotros es una constante, ¿sí? La geometría, el voltaje entre el gate y el source, el voltaje entre el drain y el source, y el voltaje de umbral.
Entonces yo ya tengo una ecuación donde aparece la corriente en función de la corriente en función de los voltajes, las geometrías y las propiedades del semiconductor. Entonces yo ya tengo un modelo. Este modelo, insisto, ya se asemeja a lo que se tendría con el diodo o con el DJT, donde dice la corriente es igual a I0 por E elevado al voltaje entre la base y el emisor, dividido entre la constante de Boltzmann por la temperatura, o sea, 26.000 volts, ¿no? Yo ya tendría esa ecuación. Entonces, esta es la ecuación. Es una ecuación, como se pueden dar cuenta, que depende del voltaje del gate al source y depende del voltaje del drain al source. Esto va a ser una ecuación muy interesante que vamos a platicar de ella, pero ya aparece aquí esta ecuación y vamos a ver si hay alguna duda de aquí en cuanto a la deducción. Miren, la deducción es importante, es interesante, echen un vistazo. Vale la pena que el día de hoy pues, quede clarificada, pero al final del día lo que va más a ser importante, al menos para este servidor, va a ser esta ecuación. Recuerden que como cuando dimos inicio a esta unidad, lo que decíamos es que, bueno, sí se veía algo de semiconductores, pero para que no quedara como magia negra, que no quedara como simplemente un dogma, sino que hubiera un porqué, una razón, pero lo que quiero decir es que hay que concentrarse más en esta ecuación que acabamos de encontrar que con la deducción. Pero si hay una duda, pues con todo gusto, formúlenmela, y si no, pues espero que lean el documento y lo puedan seguir. Creo que está fácilmente explicado y lo puedan fácilmente entender y comprender. ¿De acuerdo? Entonces, ¿preguntas aquí de cómo llegamos a esta ecuación, jóvenes? Creo que no. Perfecto. Bueno, ¿qué dice esta ecuación? ¿Qué dice esta ecuación? Esta ecuación dice que la corriente que circula por aquí, jóvenes, va a depender del voltaje que hay aquí, o sea, la corriente que hay de aquí para acá, ¿no? La corriente que hay de aquí para acá, va a depender de este voltaje y de este voltaje, es lo que significa esta ecuación. ¿De acuerdo? Esta ecuación, como se pueden dar cuenta, es una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo orden, cuadrática. Por lo tanto, cuando yo grafico la corriente verticalmente, aquí, con respecto al BDS, aquí, horizontal, pues lo que encontramos es que como la corriente depende de este elevado al cuadrado, se tratará de una parábola. Pero esta parábola es invertida, es negativa. Por lo tanto, la parábola abre hacia arriba. ¿De acuerdo? Abre hacia arriba. Entonces, esta ecuación que está aquí representa a esta curva, o puede representar a esta curva, o puede representar a esta curva. ¿De acuerdo? Puede representar estas tres curvas. ¿Cuál es cuál? Bueno, aquí se muestra la gráfica de la corriente con respecto a BDS, pero también depende, recuerden, de BGS, el voltaje entre el gate y el source. Entonces, en la medida que le pongo más voltaje al gate, hay cada vez más corriente, y esto completamente conducente con lo que hemos comentado. Cada vez va a haber más corriente si hay más voltaje entre el gate y el source. ¿Por qué? Porque si yo le aplico al gate cada vez más y más voltaje. Perdón, jóvenes, aquí nos termina nuestra sesión. A las 8. 8. Ah, perfecto. Perfecto. Si el
Si le aplicamos más voltaje al gate, recuerden qué es lo que sucede. Cada vez hay más acumulación de electrones, ¿cierto? Lo cual implica que entre más electrones haya una resistencia, el canal tenga una resistencia cada vez más pequeña, lo cual haría que la corriente fuera más grande. Entonces, ahí está completamente relacionado con respecto al voltaje del gate source. Y aquí se ve, miren, si por ejemplo empezamos con un voltaje gate source moderado, pues vamos a tener esta corriente. Si le aplicamos más voltaje, la corriente va a ser más grande. Si le seguimos aumentando más voltaje, entonces vamos a tener cada vez más y más corriente. Eso es lo que representa esta gráfica. ¿De acuerdo? Bueno, y como pueden dar cuenta, esta es una parábola. Es una parábola invertida. Una parábola invertida. Entonces, la parábola en principio debería, matemáticamente, si uno grafica esta ecuación, la parábola sería no solamente esta parte, sería estas dos partes. ¿De acuerdo? Estas dos partes. Donde el punto más alto ocurre cuando el BDS es igual a BGS menos BTH. Miren, si yo, por ejemplo, quiero encontrar el máximo de esta curva, como bien saben todos ustedes, el máximo se puede obtener derivándola, igualándola con 0, ¿no? Así se puede obtener el máximo. Y el máximo ocurre cuando el BDS se convierte en BGS menos BTH. Es lo que representa esta gráfica. Miren. Cuando el BDS es igual a BGS menos BTH, ocurre el máximo. Cuando el BDS es igual a BGS menos BTH, ocurre el máximo. Cuando el BDS es BGS, ocurre el máximo. Entonces, cuando el BDS es BGS menos BTH, ¿en qué se convierte esta ecuación? Bueno, vean que aquí tendría BGS menos BTH por BGS menos BTH. Esto es BGS menos BTH al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y esto en qué se convierte? Esto se convierte en va a ser 1 menos 1 medio, va a ser 1 medio. Entonces 1 medio lo puedo sacar para acá y se convierte en esta ecuación. O sea, la corriente más alta, esta corriente más alta, va a ser igual a 1 medio de la movilidad, la capacidad por unidad de área del ancho del transistor entre la longitud del canal por BGS menos BTH elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Es esta corriente más alta. ¿Sí? Es esta corriente más alta. Y está explicado en este texto, ¿no? Que la corriente más alta es este valor. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, pareciera que yo ya tengo cuál es esta parábola, y esta parábola, matemáticamente, si yo la grafico es esta, y el punto más alto de esta parábola, pues es esta ecuación. ¿Sí? Y si esto se saca derivando, igualando con 0, sacando un máximo común y corriente. Pues una cuadrática es muy fácil sacarlo, ¿no? Se los dejo para que lo puedan sacar a los que les interese. Si no, de todas maneras, no es tan esencial. Bueno, entonces, ahí está la corriente. Pero si grafico yo esto tal cual, a rajatabla, pues entonces
parecería algo interesante, que en la medida que el voltaje entre el drain y el source va aumentando, o sea, es decir, cada vez aquí les voy poniendo más y más y más y más y más y más voltaje, este siendo fijo, ¿no? Pero suficiente para que se forme el canal. Entonces tendría cada vez más y más y más y más corriente hasta llegar a este punto. Y pareciera, de acuerdo a la matemática tal cual está ahí escrita, que si le sigo aumentando el voltaje, al contrario, la corriente empieza a disminuir. Esto es falso. La corriente no disminuye. ¿Por qué? Porque para que esto disminuyera, ahí la física me dice, sí, puedes utilizar esta ecuación siempre y cuando el voltaje entre el drain y el source sea menor que VGS menos VTH. Mientras sea menor que VGS menos VTH, puedes hacer uso de la ecuación. Por lo tanto, la línea punteada, aunque matemáticamente es válida, físicamente es inviable. ¿Por qué? Porque la deducción de esta ecuación, requiere que exista una carga que está determinada por esto. Pero si el voltaje de aquí excede este valor, significaría que ya la carga en algunas regiones ya no fuera igual a este valor, sino fuera una carga positiva. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? No puede ser. Por lo tanto, ya tiene otro comportamiento. De hecho, a partir de este momento, el transistor se satura. Se satura. Entonces, vamos a hablar que el transistor tiene dos regiones de operación. Les comparto para comentarles esto en el Paint. El transistor va a tener un comportamiento de aquí tipo parabólico, como el que acabamos de ver, una parábola invertida. Este es BDS, esta es la corriente del drain, asumiendo que este es el transistor. Aquí le aplico un voltaje del gate y aquí le estoy aplicando un voltaje BDS. ¿Sí? Y entonces aquí, esta sería la corriente. Sería la corriente del drain. ¿De acuerdo? Recuerden que toda la corriente del drain, no hay ninguna corriente que salga por aquí, porque aquí lo que se encuentra es un dieléctrico, ¿no? Entonces no hay corriente. No hay corriente, al menos en DC. En ACE sí hay. Pues la corriente de aquí es la misma corriente de acá. ¿Perdón? La misma corriente. ¿Sí? La corriente que entra a este nodo es igual a la corriente que sale. No hay ninguna que salga por acá. ¿No? Entonces, si esta lo voy graduando poco a poco, pues empezaríamos con este, con este, y cada vez tendríamos estas corrientes. ¿De acuerdo? Cada vez vamos a tener estas correspondientes corrientes. Hasta que llegamos al máximo. El máximo ocurre cuando el BDS es igual a BGS menos BTH. ¿Sí? O sea, cuando esto es igual a BGS menos BTH. Y esta ecuación aquí ya decía que la corriente del drain es igual a mu n Cox WNL por BGS menos BTH BDS menos un medio de BDS elevado al cuadrado.
¿De acuerdo? Así es como se define. La naturaleza negativa y cuadrática es lo que le da el comportamiento parabólico invertido. ¿De acuerdo? Este comportamiento parabólico invertido. Bueno, en esta pero ojo, para poder usar esta ecuación se requiere que el BDS sea menor o igual que el BGS menos el BTH. ¿Por qué? Porque si se cumplen estas condiciones, significa que la carga que acabamos de encontrar, que era W por la capacitancia por unidad de área, por BGS menos BTH menos el voltaje en el canal, este voltaje en el canal siempre tiene que cumplir, tiene que ser menor que esta cantidad, es decir, menor que esta cantidad para que siempre sea esta una carga, para que esta cantidad sea una carga siempre positiva. Si no se cumple esta condición, no se cumple esta y por lo tanto, pues esta no debería de existir. Porque recuerden que esta es la que genera esta ecuación. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Lo que sucede después de esto es que la corriente se mantiene constante. ¿Sí? Y es cuando se dice que el transistor está en saturación. ¿De acuerdo? Ya el transistor alcanza la condición de saturación. Y esta región en azul, que está aquí, se le llama región del triodo o región lineal. Triodo proviene de la herencia que sufren los dispositivos de esta naturaleza con los bulbos. Los bulbos eran dispositivos de 3 terminales, de hecho triodo es 3 terminales, y los diodos tenían, los bulbos tenían una condición semejante a esta, por lo tanto se bautizó como triodo. ¿Sí? Entonces es la región del triodo, que está representada por medio de esta ecuación, ¿de acuerdo? Está representada por medio de esta ecuación. Y la región de saturación, pues luego ya permanece esto como constante. Entonces, resumiendo, el transistor va a tener este comportamiento, jóvenes: BDS, corriente del drain, y va a tener entonces este comportamiento. Una parábola y luego una constante, donde este va a ser BGS menos BTH, este es de tipo parabólico y esta es constante. La constante coincide con el valor máximo de la parábola, ¿no? Con este voltaje, esta corriente, perdón. Y esta corriente entonces es un medio de μn, como ya dijimos, Cox, un medio μn, Cox, WNL, BGS menos BTH elevado al cuadrado, y esta parábola aquí es μn, Cox, WNL, que multiplica a BGS menos BTH por BDS menos un medio de BDS elevado al cuadrado. La región de aquí para acá se le llama triodo, y de aquí para acá saturación.
¿De acuerdo? La condición que separa al triodo de la saturación es cuando el BDS es igual a BGS menos BTH. Si BDS está de aquí para acá, estamos en triodo. Si BDS está de aquí para acá, estamos en saturación. ¿Queda claro? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ya casi terminamos. No les voy a dejar ahora tarea. Yo creo que nos vemos el viernes. Voy a programar una clase el viernes, jóvenes, para hacer un ejercicio numérico para que se comprenda este concepto. ¿Sí? Pero ya nada más para finalizar, este es el comportamiento. Si el BGS está cambiando, pues la parábola puede ser este comportamiento, este, o incluso este. Ya vamos a tener una familia de curvas. ¿Sí? Déjenme tratar de hacerlo un poquito mejor, que no se vea tan desastroso. Ya vamos a terminar. Entonces, si el BGS es chiquito, pero suficiente para formar el canal, voy a tener este comportamiento. ¿De acuerdo? Si el BGS lo aumento, voy a tener este comportamiento. Este debería ser horizontal, ¿eh? Aunque no parezca. Si aumento el BGS, entonces ahora voy a tener este comportamiento. Si sigo aumentando el BGS, cada vez voy a tener más corriente. ¿Sí? Y eso es lo que decimos que es una familia de curvas. Pero noten que siempre vamos a tener, siempre, dos regiones. Triodo y saturación. Triodo de aquí para acá, saturación de aquí para acá. Triodo, saturación. ¿De acuerdo? Siempre que esa sea la corriente y el BDS. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí. La razón por la cual queda en saturación la explicamos un poco después del ejercicio numérico. Ya quiero entrar a un ejercicio numérico ya con un problema real, ya en se llama un fuente común.